Página 11. Realismo científico, por Antonio Diegues Lucena, 1998. Capítulo 1. Los átomos de la discordia. Los átomos son, por lo pronto, la quimera de la física, y como los poetas imaginan a la quimera con garras, Lord Kelvin atribuía a los átomos ganchos y garfios. J. Ortega y Gasset, ¿qué es filosofía? Sabemos exactamente qué significa la pregunta acerca de si existe el grito, el unicornio o un hermano mío. Sin embargo, cuando formamos nuevas ideas, tales como la del espacio, el tiempo, los átomos, el alma, o incluso Dios, sabe uno, y así me lo he preguntado a mí mismo, qué se quiere decir al preguntar si estas cosas existen. Ludwig Boltzmann, una conferencia inaugural de filosofía de la naturaleza. 1.1. La génesis del atomismo moderno. La moderna teoría atómica se originó en el siglo XIX con los trabajos del químico inglés John Dalton. Hasta entonces numerosos filósofos y científicos desde Leucipo hasta Newton habían defendido la existencia de los átomos, pero esa creencia se fundamentaba en preferencias filosóficas sobre la naturaleza última de las cosas y apenas sufrió modificaciones significativas desde que fue formulada por vez primera en la antigua Grecia. Con el surgimiento de la ciencia moderna el atomismo dejó de ser una curiosidad filosófica y pasó a ser un recurso explicativo ampliamente discutido por defensores y detractores. En la Edad Media muy pocos aceptaron el atomismo en sentido estricto. Entre ellos destaca en el mundo cristiano Nicolás de Autrecourt. No obstante, numerosos alquimistas pensaban que los 4 elementos, o los 3 principios paracelsianos, formaban pequeñas partículas que se combinaban en los cuerpos compuestos, en lugar de constituir una mezcla homogénea. La progresiva rebelión que desde los albores mismos del Renacimiento se produjo contra la física aristotélica favoreció la adhesión a concepciones muy diferentes sobre la naturaleza del mundo físico. Entre ellas el atomismo resultaba particularmente atrayente debido a la simplicidad de sus recursos. Fue aceptado, por ejemplo, una vez purgado de materialismo, por Nicolás de Ciusa, Fracastoro y Giordano Bruno. Pero lo que quizás resultó decisivo para su afianzamiento dentro de la ciencia naciente, a pesar de la oposición del propio Descartes, fue su concordancia con un pujante mecanicismo, que terminó por abrirse paso durante el siglo XVII bajo la influencia del cartesianismo y de la física galileana. Gassendi, Boyle y, al final del siglo, Newton fueron entonces los mejores valedores de la hipótesis atómica, aunque no los únicos. Podrían citarse, entre otros, los nombres del matemático inglés Thomas Harlow, 1560,1621, del médico alemán Daniel Sennert, 1572,1637, los médicos franceses Claude Berigard, 1578, 1640, y Etienne de Clave, y el botánico Joachim Jun, 1587, 1657. Galileo también aceptó, con titubeos en los que no es este lugar para entrar, la explicación atomista de algunos fenómenos físicos, como el calor. En cuanto a Bacon y Descartes, su posición era peculiar. Para ambos, los corpúsculos que interesaban a la ciencia no eran átomos en sentido estricto, sino las partículas efectivamente halladas en los cuerpos, que podían ser divisibles en principio. Frente a los atomistas, ambos negaban además la existencia del vacío, Bacon por considerar que los cuerpos experimentan un movimiento de conexión que causa el contacto mutuo e impide el vacío, Descartes porque definía e identificaba la sustancia corpórea con la extensión, lo que impedía que hubiera extensión sin materia. No obstante, los corpuscularistas como Bacon y Descartes coincidían con los atomistas propiamente dichos en explicar la naturaleza sobre la base del movimiento y colisiones de partículas. Sin embargo, mientras que en Gassendi el atomismo estaba aún desligado de indagaciones experimentales acerca de la constitución de la materia y era demasiado especulativo, los trabajos de Boyle y de Newton intentaron por vez primera, con un éxito todavía escaso, que la hipótesis atómica jugase, a través de la experimentación, un papel relevante en la explicación científica del mundo. Papel que no haría sino afianzarse hasta que Dalton publicara en 1808 la primera parte de su New System of Chemical Philosophy. El principal logro de esta obra estuvo en utilizar el atomismo para dar cuenta de las regularidades observadas en ciertos procesos de reacción química,
lo que consiguió mediante la audaz combinación del concepto de elemento químico con las ideas atomistas tradicionales. Ha sido habitual sostener que el concepto de elemento químico fue usado en un sentido próximo al actual en la obra de Boyle de 1661, The Skeptical Chemist, pero la inexactitud de esta opinión ha sido ya suficientemente probada. Para los filósofos y alquimistas de la Edad Media y el Renacimiento los elementos eran, como Boyle se limita a constatar, sustancias simples de las que se componían los cuerpos y en las cuales estos podían resolverse en última instancia. Consideraban además que todos los elementos intervenían, en diferente proporción, en la formación de cada una de las sustancias compuestas. Generalmente se aceptaban como elementos los 4 de la tradición filosófica: agua, tierra, aire y fuego, o los 3 principios de los iatroquímicos paracelsianos: sal, azufre y mercurio. Boyle, abundando en lo que ya hiciera Van Helmont unos años antes, impugnó esas ideas como erróneas o no probadas, de ahí el título de su obra, y para ello se sirvió de numerosos contraejemplos experimentales. Si se entendía que los elementos eran las sustancias simples en las que se resuelven los cuerpos mixtos, entonces era posible mostrar cómo de algunos cuerpos, como el oro y la plata, que a la sazón eran tenidos por mixtos, no se podían extraer todos los elementos, o bien cómo de otros cuerpos se extraían más componentes que los aceptados como elementales, o bien cómo las sustancias consideradas elementales podían ser producidas a partir de otras. De hecho, Boyle no sacó una conclusión definitiva sobre la existencia de sustancias elementales. Esto se explica si se tiene en cuenta las peculiaridades de su filosofía corpuscular. Por un lado, aclaraba vana la pretensión de los alquimistas peripatéticos y de los químicos paracelsianos de derivar las cualidades de un cuerpo, frío, calor, fragilidad, fusibilidad, etc., a partir de las cualidades propias de cada elemento. En su opinión, las cualidades de los cuerpos eran el producto de las diferentes agregaciones de partículas y no de la combinación de las cualidades de las supuestas sustancias elementales. Habría así una separación mayor entre las propiedades químicas conocidas y los constituyentes últimos de la materia. Por otro lado, intentaba salvar esta separación reduciendo las propiedades químicas de los cuerpos a principios mecánicos, esto es, a movimientos, formas y tamaños de corpúsculos, todos ellos con una misma naturaleza. Pero dada la imposibilidad práctica de concretar en cada caso mediante procedimientos al uso algunas de estas características físicas de los corpúsculos y conectarlas con propiedades químicas, se hacía inútil cualquier intento de aislar con certeza algún elemento. Además, la idea de que el sustrato último de la materia estaba constituido por corpúsculos homogéneos, diferentes solo en su disposición o en sus propiedades mecánicas, dejaba abierta la posibilidad de la transmutación entre sustancias cualesquiera, por ejemplo, de los metales en oro, y esto chocaba frontalmente con la tesis de que existían elementos perdurables. Estas son las razones por las que algunos historiadores, como Kuhn, han sostenido que la química estructural de Boyle ejerció en realidad muy poca influencia sobre el desarrollo posterior de la química, siendo mucho mayor el peso de las investigaciones que tomaron como fuente de inspiración el atomismo estático de Jung, Clave y Sennert, en el cual no habla sitio para la transmutación. Un siglo más tarde, en 1789, Lavoisier ofrecía en su Traité élémentaire de chimie lo que puede aceptarse como la formulación moderna del concepto de elemento químico, el último término alcanzable mediante el análisis químico. Y la acompañaba de una tabla donde se recogían 33 sustancias elementales, como el oxígeno, el hidrógeno, el azoe, nitrógeno, el calórico, etc., la mayor parte de las cuales son correctas desde el punto de vista actual. Pero, a cambio, Lavoisier tuvo buen cuidado en desligar la determinación de estos elementos de cualquier especulación sobre la naturaleza atómica de la materia. A su juicio, identificar a los elementos con los átomos era condenarse a no saber nada sobre aquellos. Su concepto de elemento era de carácter operativo, apegado a la práctica química y lejos de hipótesis físicas puramente teóricas. Elementos son aquellas sustancias a las que podemos reducir los cuerpos por descomposición. Así pues, mientras que Boyle no consiguió articular su filosofía corpuscular mecanicista de modo que fructificase en el hallazgo de auténticos elementos químicos, de cuya existencia incluso dudaba, Lavoisier, que tuvo un éxito más que notable en tales hallazgos,
apartó de su trabajo la hipótesis atómica por suponerla improcedente, sino perjudicial. El primer mérito de Dalton, y lo que precisamente despertó el mayor rechazo en sus críticos, fue unir ambas cosas, elementos y átomos. Todo elemento químico debía estar constituido por un tipo diferente de átomos y siempre el mismo. A su vez, los compuestos químicos estarían formados por la combinación de átomos de distintos tipos, organizados en átomos compuestos. El concepto de molécula no fue establecido con precisión hasta después de mediados de siglo. No existe además transmutación de átomos, en las reacciones químicas estos cambian únicamente su distribución. Página 13.